no tienes por qué atacarme, ni a mí ni a Clara. Nos sentimos atacados cada concierto que haces. Hablar de Gerard Piqué. Otro que también está relacionado con temas Rubiales y que, por cierto, el viernes que viene nosotros en el Gordo y la Flaca estaremos en vivo desde Madrid en el juicio que tiene Gerard Piqué por el caso de la Supercopa de España. Y le toca un montón de dinero. Marzo 14 se enfrenta delante de la jueza. Bueno, os traigo una noticia. Pero un montón de dinero que él nunca declaró. Que ese es el problema. Eso es, que lo metió en Andorra. Así que vamos a ver dónde acaba. Y le dio la copa a Arabia Saudita, que no debería tener, y por eso quieren sacar la copa de Arabia Saudita y traerla a otro país, porque dicen, oye, porque no se hace la Copa de España en Arabia Saudita en vez de estar en otro país como Estados Unidos o algo de esto. Eso es, eso es. Bien, pero a lo que vamos hoy. Gerard Piqué se instala en Miami, ¿vale? Hace unos días lo dijimos, que se había instalado en Miami para estar al cuidado de los hijos, mientras Shakira estaba en el tour, por el tour mundial, ¿no? Bien, habían tenido unas peleas discutiendo entre ellos, que yo me tengo que regresar a Europa, que llévate los niños a Lima. Bien, hemos sabido el problema de esas peleas por dónde vienen. Y es que Piqué le dice a Shakira que se siente pues dolido con ella cuando en los 10 mandamientos, en el punto 9, según Piqué, Shakira pone claramente y dice: Shakira, no tienes por qué atacarme, ni a mí ni a Clara. Nos sentimos atacados cada concierto que haces. Con lo cual, si quieres que nuestra relación vuelva a ser amigable, deja de atacarnos. Y así yo me vengo a Miami. ¿Vale? Entonces, actualmente está aquí, está en Miami. Porque durante su concierto sale en una pantalla los 10 mandamientos de Shakira. Eso es. Para que la gente lo entienda mejor. Y este es el número 9 que estamos nosotros. Eso es. En el punto 9. Miren, aquí lo estamos viendo en este momento, Raúl. Una loba que dice: no condicionará los bienes ajenos claramente. Esto, según Piqué, le duele mucho a Clara. Yo tampoco lo veo un motivo para que te pueda doler mucho. Él está ahora Piqué está en Estados Unidos, pero tiene que volver a España para el juicio. Eso es. Que no es mañana, es el otro viernes. Raúl, él está en el Hotel Four Seasons, en una residencia, ¿vale? Un apartamento, pero por lo que tengo entendido y me ha dicho gente del entorno de Piqué, no le acaba de gustar. Dice que hay mucha gente que no le acaba de gustar. ¿Qué es lo que ha hecho? Se está adquiriendo un apartamento en el Panorama, en Brickell. Un apartamento nuevo en el Panorama. Súper privado. Súper privado. ¿Y por qué quiere comprar un apartamento? Si no le gusta el Four Seasons, se va a Panorama, le va a gustar menos. Bueno, yo no lo conozco, pero bueno, ¿por qué quiere instalarse en Miami? Y aparte de estar con sus hijos, quiere montar una empresa aquí tipo Cosmos, una empresa fuerte relacionada con el tenis, con el soccer, con influencers, y quiere hacer aquí un negocio pionero en la ciudad de Miami. Así que esas son Piqué, las para intenciones. Que te saque de los hijos y pueda ayudar más a Shakira. Eso es. ¿Y tiene el permiso para trabajar en Estados Unidos? Yo espero que sí, deseo. Si no, ya sabes lo que le va a pasar con Trump. ¿Sabes que tiene permiso para trabajar en Estados Unidos, Lili? Lo intuimos. Si no, Trump ya tú estás echando al pobre Piqué para adelante y va y no tiene permiso y ahora lo votan de aquí. No puede. Tú tienes que tener permiso para trabajar aquí. Ni que nosotros lo quisiéramos, que lo voten mañana. Bueno, vamos a una pausa, se nos acabó el tiempo. Gracias, Jordi. Vamos a una pausa. Dejan los hoy, ¿qué le pasa? Yo qué sé. Claro que no tiene. ¿Qué van a decir? Nos acaban de decir, queda 1 minuto 30. 1 minuto 30. Yo lo único que sé es que con lo que queda les voy a anunciar que este mes es el cumpleaños de Raúl. ¡Yay, Raúl! Y mío. Yes. El mes de marzo se llena, Raúl, de celebraciones. Se acabó el dinero después de la estrella. Exacto, no sé qué voy a hacer. Bueno, ¿qué van a hacer? Yo no hago una fiesta. Ahora mi hija me está pidiendo la fiesta de ella para cuando cumpla 25 años. Eso. ¿Qué edad tiene? 21. La fiesta es cuando cumples 16, no 25. Ok, Raúl, pero no le celebraste a los 16 o ahora le toca. Claro que se lo hice a los 16 y a los 15. Pero le hiciste una fiesta. Le hiciste a los 15. Y a los 21 le hice una fiesta también. ¿Cuál era la fiesta? Claro que le hice una fiesta para ella. Yo no estuve, pero... Bueno, pero son los tú no estuviste porque ella estaba con las amiguitas. Las amigas, sí. No, ella quiere una fiesta. Como Dios manda, para prepararse para la boda. Va a ser un ensayo para el día que se case. Tiene que hacerle la fiesta, yo no estuve en ninguno. Yo estoy feliz yo salgo a comer con 6 o 7 amigos y ahí no hay... Eso es lo que hago. Gástate el billete en una fiesta y los invita. Señores, que tengan buenas tardes. Dale el cake de la bola, el cake de la bola. Cada día se complica más y más el caso de Maribel Guardia y su nuera Imelda. Aunque ya el niño está con su madre, cada día salen más y más informaciones en México en este caso que aún no sabe en qué va a terminar.
Vámonos con Tania Charri para que nos dé más detalles. Tania está en Los Ángeles, adelante. Hola Tania, yo supongo que ya esto terminó. Al final el hijo tiene que estar con la madre o hay demanda de por medio. Maribel lo quiere de vuelta. ¿Qué está pasando? Mira, Lili, son muchas cosas las que se dicen y otras las que están pasando en realidad. Ellas tuvieron una audiencia y aparentemente el juez definió que le entregaran el hijo a Imelda después de más de 30 días de estar sin él. Pero las investigaciones todavía siguen y además el juez fue muy claro con Imelda y también con Maribel si quieren tener, Maribel, acceso al niño o si Imelda quiere mantener a su bebé con ella para siempre. Vean lo que está pasando en México, todo lo que se está diciendo en esta historia. Maribel Guardia e Imelda Tuñón se enfrentaron en una corte de Ciudad de México y un juez determinó que el pequeño José Julián regresará con la madre. Supuestamente, y según reportan algunos medios en México, la razón por la que hoy Imelda tiene a su hijo es porque las autoridades fueron alertadas de que el pequeño estaba en la casa con unas cuidadoras y no con Maribel. Se dice que la actriz se fue a trabajar al teatro y por eso lo dejó en casa con empleadas. Por otra parte, Imelda asegura que las investigaciones arrojaron que eran falsas las acusaciones que hicieron contra ella, asegurando que usaba sustancias prohibidas. Eso sí, muchos medios de prensa aseguran que precisamente las autoridades de México arrestaron a un hombre que supuestamente le vendía drogas. Sí se enteró, Marco también se enteró y aquí el equipo de defensa de Maribel también nos enteramos. Seguramente esta persona no va a declarar porque tiene el derecho a la no incriminación. Pero parece por ahí que hubo algunos datos que lo vinculan con esta persona. Entonces todo al final va a salir, créanme. Maribel es una excelente persona. En la comparecencia de ayer, el juez fue claro en advertirles que estarían muy atentos a sus pasos y se le advirtió específicamente a Imelda que cualquier comportamiento inadecuado que tuviera traería consecuencias y hasta le mencionaron la cárcel y por supuesto la pérdida de su hijo. Por otra parte, se sabe que Imelda interpuso una orden de restricción en contra de Maribel para que no se le acerque a ella ni al niño. Son medidas provisionales que ni siquiera hubiera habido la necesidad. Ya parece que Maribel va a estar ahí arrebatándole al niño, aparte eso es un delito. Claro. O sea, quien tiene todo el derecho es la mamá. Pero era muy sencillo el pactar, que lo que no quiere es dejarse ayudar en varios temas que involucran pues cuestiones que alteran su psique, su juicio, su toma de decisiones correcta en beneficio del niño. Imelda publicó en sus redes sociales una foto con su hijo diciendo que al fin el pequeño estaba con ella y que agradecía a las autoridades. Pocas horas después la borró porque ella y Maribel tienen prohibido por ley publicar fotos del niño. También dicen, murmuran, comentan y chismean que supuestamente José Manuel Figueroa está ayudando a Imelda económicamente para cubrir los gastos de sus abogados en este conflicto. Imagínate la situación tan complicada, Lili y Raúl y amigos televidentes. Después de 38 días que estuvo Imelda sin su hijo, pero lo tuvo Maribel muy bien cuidado porque conocemos a Maribel y sabemos cuánto ama a este niño, pero ahora no puede ir a verlo, ahora no puede ir a recogerlo a la escuela, ahora no puede ir a llevarlo como cualquier abuela desearía llevarlo a un parque, a comerse un helado. Hasta este momento ya Maribel no puede tener acceso al niño. Obviamente están en medio de una investigación y esperemos que Maribel pronto pueda volver a ver a su nieto porque, repito, sabemos cómo ama a este niño y cómo lo cuida de bien. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con Tania, sí. Que tiene que ser muy difícil para ella, pero con lo que pasó yo me imagino que tienen que pasar un tiempecito para que Imelda se le pase, Raúl, y seguro las emociones que han vivido ambas. Yo creo que lo más difícil es que el niño es el que sufre, porque los niños, que son los que están en el medio de este problema, Raúl, no tienen nada que ver con todos estos problemas de los adultos. Pero Tania, ponte del otro lado. Maribel estaba con el niño y la madre, que encontraron que no tenía ningún problema, que no tenía droga en la sangre, que no tenía alcohol, se quedó también sin su hijo por mucho tiempo. Entonces tienes que ver las dos caras de la moneda.
Bueno, las quejas de Maribel, Raúl, que la había encontrado en la Yo sé que Maribel lo hizo por el bien del niño, pero tú tienes que también pensar en la madre, que no tenía ningún problema y le quitaron a su hijo. Sí, no, es lo primero que dije, que va a tener que pasar tiempo, pero obviamente han pasado cosas que yo creo que ambas tienen que sentarse, hablar, comentar y que se haga lo que sea lo mejor para ese niño. Y hay que esperar el resultado final de las investigaciones porque todavía, aunque ya el juez decidió que se fuese con Imelda, todavía hay otras investigaciones que podrían tomar la decisión final de qué va a pasar con el niño. Esto todavía no termina. Esto todavía no termina. Gracias, Tania, muchas gracias. Bueno. Te veo que estás con... ¿Hay frío en Los Ángeles en el día de hoy? Mucho frío hoy, ¿no? Hay frío y está lloviendo a cántaros. Gracias a Dios no llovió cuando le entregaron la estrella a ustedes. Qué bueno que cuando nos entregaron la estrella el tiempo estaba espectacular. Yo sé, ya había mucho viento, Raúl, y después el domingo, el lunes, muchísimo viento, así es que, bueno, a abrigarse. Vamos hasta Los Ángeles con Tania Charry, que también estuvo ayudándonos mucho con la estrella allá y cubriendo eso día a día para que nos tiene más detalles en el día de hoy. Tania, adelante, un mes difícil para Alicia Villarreal, adelante. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Efectivamente, mira, las cosas no le están yendo bien a Alicia Villarreal en estos momentos porque después de haber tenido ese altercado del que ya hemos hablado en nuestro show con Cruz Martínez, pues se muere su papá. Ella, de todas maneras, a pesar de eso, cumplió con un compromiso que tenía, un concierto que ya tenía programado y allí no pudo más. Al final, pues le dedicó el concierto a su padre y se puso a llorar, obviamente, recordándolo a él. Incluso Cruz Martínez también puso un mensaje en sus redes sociales diciendo que le gustaría estar en estos momentos dándole un adiós a su suegro que recordaba como su segundo padre. Pero Alicia Villarreal le siguen hablando de ella porque hay una persona que dice y quiere aclarar en nuestro show que él no fue el causante de ese altercado que tuvo con Cruz Martínez. Y aquí está Francisco Cantú y ahora le cuento más de esta persona. Él es Francisco Cantú, es cantante y hace algún tiempo estaba tratando de conquistar el corazón de Alicia Villarreal. Cuando se presentó en el YouTube Theater fue cuando ella me invitó a cantar ya dueto con ella y de ahí fue donde todo comenzó. Digo, de mi parte, te digo que ahí comenzó todo porque ahí pues Alicia se me hizo que era una gran persona, muy sencilla, lo cual eso llama mucho la atención en los hombres. Sí, a mí sí me gusta Alicia, sí empezamos a tener una muy buena amistad y ya casi se puede decir que yo la estaba cortejando a ella, ¿no? ¿Pero estaba casada? Pues mira, antes de yo hacer cualquier movimiento o hacer cualquier invitación a Alicia, yo me cercioré, yo le pregunté a ella qué pasaba con su esposo, con Cruz Martínez. Ella me dijo que estaban separados, que él ya no vivía en la casa, que él había rentado un departamento en la ciudad de Monterrey. El coqueteo supuestamente se hizo más fuerte. Vino a San Diego a filmar un video y ya de ahí se planeó pues ir a Los Ángeles porque ella tenía que ir de compras para su vestuario de la gira ahora 2025 y pues con gusto yo la acompañé y pues de ahí fuimos a comer y fuimos al centro comercial, ella tenía que hacer unas compras. Al parecer, esta amistad entre Francisco y Alicia fue una de las cosas que enfureció a Cruz Martínez. ¿Y tú crees que Cruz le vio los mensajes que existieron entre ustedes? Pues seguramente sí. ¿Tú por qué estás haciendo esta entrevista, Francisco? Punto número uno, no quiero que se me culpe a mí de esto. Como te digo, ellos no han dado la versión del por qué se pelearon, discutieron y pues supuestamente... Él dice que Alicia le contó cosas de su relación. Que algo que no le gustaba, y lo tengo que decir, era que cuando ella se iba de gira, Cruz Martínez iba a visitar a sus hijos a su casa de Alicia y se quedaba a dormir en su casa y que eso a ella no le gustaba y que ya le había dicho. Aunque Francisco no reconoce con todas sus letras que vivió un romance con Alicia Villarreal, el hombre lo que quiere es que él no aparezca como la manzana de la discordia. Yo lo que quiero es aclarar y pues limpiar mi nombre de que yo no estaba pues ni mandando ni fotos obscenas ni propuestas indecorosas hacia Alicia. Yo por eso quiero limpiar mi nombre porque supuestamente fue mi culpa.
Fíjate que nosotros, por supuesto, entramos en comunicación con las personas que manejan a Alicia Villarreal y ella misma, y nos dice que ella jamás ha tenido ningún tipo de relación con este señor, solamente abriéndole los conciertos en Grandiosas, y que él lo tiene simplemente como un amigo. Sin embargo, Arturo Carmona, que sí fue esposo de Alicia Villarreal, madre de su hija Melanie, habló de lo que está pasando con Alicia Villarreal, y aquí está. No es así, no es así. Mi hija siempre tuvo bien claro quién es el esposo de su mamá, siempre tuvo bien claro quién es su papá. Yo siempre estuve pendiente de él, inclusive yo hablé con él cuando se casaron, eso ya lo he compartido en varias ocasiones, pero no hay nada de eso. Al contrario, siempre ha habido una comunicación muy abierta donde cualquier cosa, él siempre sabía que yo iba a estar pendiente y respaldando a mi hija. Estoy enfocado obviamente en, como les digo, estar apoyando a la familia, estar apoyando a todo lo que sucede. Hay muchos dimes, hay muchos diretes, hay tanta información que al final solamente ellos saben si es real o no, y también ellos son los que tienen que, pues, de una u otra manera aclararlo, ¿no? Y sobre todo en ellos mismos. Bueno, fíjate que hay que tener en cuenta sobre todo que en medio de todo este escándalo, Lili Raúl Cruz Martínez ya apareció a decir que todo es mentira y que pronto se sabrá la verdad. Así que bueno, vamos a estar muy pendientes porque increíblemente está pasando muchas cosas en la vida de Alicia Villarreal y pronto la tendremos aquí en el show en El Gordo y la Flaca. Me despido desde aquí de Los Ángeles. Paso con ustedes, Lili Raúl, sin antes pedirle el favor que me ayuden a felicitar a mi querido Bruno, que hoy cumple 2 añitos de edad. Muchas felicidades a tu esposo, felicidades. Al hijo, el hijo. Ah, el hijo, perdón. Claro, Bruno cumple Pensé 2. que era, bueno, ¿cómo se llama Bruno? No, se llama Sebastián y el hijo se llama Bruno. Sí, es verdad. Raúl, bueno, pensé que era, bueno, tampoco estoy tan lejos del esposo Ali. Muchas felicidades. Señores, vamos a llamar ahora a Tania Charry, que está con nosotros, porque ayer hubo una gran fiesta, de verdad que no podíamos pedir más. Tenemos que dar las gracias de nuevamente verdad y públicamente, fue Raúl, algo espectacular. porque ha sido días inolvidables para nosotros. Uno de esos días que jamás olvidaremos, vivimos emociones increíbles. Y Tania Charry, ¿qué nos tienes? Yo sé que nos tienes sorpresa porque... Mira, ustedes estaban disfrutando, ustedes estaban gozando, de verdad que fue una mañana, tarde, noche llena de emoción, pero ustedes no se imaginan lo que pasaba en la fiesta, en el almuerzo, porque la gente no piensa que ya terminó, entregaron la estrella, se terminó el show. No, hubo muchísimas más cosas durante el almuerzo que ofrecieron y durante la fiesta de celebración, y esto es lo que les preparé. Fue uno de los mejores días en la vida de Raúl y Lili. Después de quedar inmortalizados en el Paseo de la Fama de Hollywood, lo único que había era risas, emoción y una que otra lagrimita de felicidad. Decenas de personas dijeron presente para seguir apoyándolos y sobre todo celebrarlos. Por eso no se fueron sin antes ir a saludar a su público, aunque alguien había dicho que no era seguro. Te queremos mucho, Raúl. ¡Bravo, bravo! Dándole Guantanamera. Eso. ¿Quién te salió Guantanamera? Acá mira el maestro. Por supuesto, cuando llegaron al almuerzo lo hicieron con música y sandunga, como dice Lili. Después del nerviosismo, porque uno no duerme por días. O sea, esto es un proceso en el que te cae de poco a poco y cuando por fin llegas ahí, te lo juro, Tania, que estos días han sido como... La comida se combinó con buena música para bailar y cuando llegó la conga... Come on, chiquipare, baby, do the conga. I love you. Oye, la fiesta está mejor que la estrella. ¡Oh, sí! Teníamos que celebrar a la flaca en la forma que ella se merece. Pero esto solo era el comienzo y con ganas de ver el sunset angelino, la terraza del Hotel Roosevelt nos esperaba con una orquesta cubana para seguir la fiesta. En una palabra, ¿cómo defines tú a Lili? Única. Emily se robó el show con las tamboras y por supuesto los tíos nos dieron un concierto privado. La fiesta duró varias horas y hasta regalo hubo para todos. Es un orgullo estar aquí con ellos, pero para mí, para la gente latina que vea la marca, pero porque queremos muchísimo a Lili y a Raúl, estamos aquí. Raúl no perdió una gran oportunidad. Comí la mitad de una hamburguesa en el Hotel Roosevelt, que tiene la mejor hamburguesa aquí de Los Ángeles.
Mejor no lo puedo pasar. Ahora los dejo aquí a ver el sol y yo me voy a dormir a mi cuarto. El sol cayó y la fiesta continuó. ¿Y por qué no? Si la estrella solo se vive una vez. Felicidades nuevamente a Lili y a Raúl. Quiero aprovechar... Mire, señora, aquí estábamos viendo la historia y también preguntando aquí varias cosas porque no se oye muy bien lo que estamos oyendo. Pero de verdad... Quiero primero dar las gracias al patrocinador de la estrella, Raúl, y de la fiesta, al perfume de Marley. Sí. Gracias de todo corazón. También a Somos. Oye, hoy todos venimos oliendo rico, ¿no? De perfume de Marley. Y claro, Lili, también a esos perfumes de Francia que son increíbles. Y también a Univisión, a Daniel Coronel, el presidente de Noticias, y a Ignacio Mayes, el presidente de Univisión, que formó y hizo parte de todo esto para que esto se hiciera posible, señores. Y de verdad que ayer fue uno de los días más felices de mi vida, igual que para ti, Lili. Tú te fuiste, donde fue mi hija, a una fiesta mucho más adelante, pero yo llegué al hotel y a las 6 de la tarde me quedé dormido hasta las 12 de la noche. No, yo no, yo me cambié de vestido y seguí de fiesta. Oye, la fiesta estaba tan buena que hubo, mira, si yo pudiera decir los chismecitos que vi ahí en esa fiesta también sería buenísimo, óyeme, porque ustedes disfrutaron, todo el mundo cantó. Cuando empezó Gloria Estefan a cantar Mi Tierra con la banda cubana que estaba allí, Emily en las congas, fue increíble. Dios mío, tú te fuiste a comer hamburguesa y no viste el concierto. No, yo estuve bailando con Lili, con Gloria Estefan, con muchísimas cosas y después yo no Talía, espérate, Talía nos está viendo que ya está de regreso a Nueva York, Raúl, y me llamó para darte las gracias porque hablaste tan lindo de su mamá y de ella y para decir no puede ser que me perdí la fiesta. Ella tenía que regresar porque tiene un compromiso allá. Yo estaba con Emilio Estefan, aguántala, y él la ponía a cantar Guantanamera para que no se fuera y aguantara un poquito más para que se quedara. Señores, fue un honor y de verdad le quiero decir esto, María Celeste Arrarás, que fue invitada mía y es una de las mejores amigas de toda la vida, estuvo bailando con uno de los que me presentó a mí, que pudiera ser el próximo gobernador del estado de California, Antonio Villaraigosa, y estuvo bailando el día entero en la fiesta. Y después mi hija, que regresa después de estar en casa de Sofía Vergara y en una otra fiesta en la noche, me dice, María Celeste sigue bailando en el lobby con el gobernador. El posible futuro gobernador. Pues bueno, yo le llamo gobernador, señores, una de las personas más queridas por los latinos en California. Y como nos apoya, me dijo, yo he ido a muchas estrellas, a la de Ringo Starr, me mencionó, pero nunca me he quedado para ninguno y me quedé para ustedes. Se quedó hasta bailar. Muchísimas gracias, Tania. Gracias, señores. ¿Qué día fue ese? De verdad, todo salió a Ana, Martínez, del Hollywood Walk of Fame. De verdad que muchísimas gracias. Y esto para nosotros fue algo increíble. Sebastián Rulli y Angelique Boyer son definitivamente una de las parejas más sólidas cuando están juntos del mundo del espectáculo. Bueno, uno de los secretos de los actores, al parecer, es la forma en que pasan tiempo juntos. ¿A qué me refiero? Que nunca. ¿Cómo que nunca, Raúl? Claro, porque que ellos pasan tiempo juntos cuando hacen novelas, después viven en casas separadas. Sí, pero no quiere decir que uno no duerme una noche en una casa. Pero ¿cómo tú me vas a decir una pareja sólida? Yo me voy a mudar, voy a mandar a mi esposa para otra casa, yo me voy a quedar en mi casa para que tú veas qué sólidos somos. El matrimonio va a ser más fácil. Sí, ¿tú crees? Lo más seguro, Raúl, y si cuando tú te pones a roncar. Bueno, hablamos con ellos, señores, y vean todo lo que nos contaron. A ver. ¿Qué pasó con el se van de vacaciones cada vez que pueden. Vamos para Mérida. El galán nos contó que no viajan por una fecha especial y que realmente ellos no le dan mucha importancia a los aniversarios y fechas señaladas. Mira, la verdad es que tenemos la fortuna de que los fans nos recuerdan siempre esos momentos. Yo en lo personal soy muy despistado, creo que la mayoría de los hombres los represento muy bien y sí, mis fans... Tengo una en especial, Mariví, que me ayuda siempre y me dice, hoy cumpleaños tal persona, y me ayuda cañón. Y me da mucho gusto poder estar presente en esos momentos, porque la neta sí se agradece cuando te envían una felicitación y en ese tipo de momentos. Pero como hombre reconozco que somos muy despistados. Yo como mujer no me engancho.
si hay de pronto un olvido o algo así, no me engancho y pues también procuro ser detallista en ese sentido y hay un buen balance. Mira, somos de celebrar cada que se puede sin tener un motivo en especial. Nos gusta pasarlo muy bien y por supuesto que cuando se debe o toca una fecha, sí la mencionamos y la tenemos presente, pero a mí en lo personal no me llama demasiado esperar a tal día para que me festejen tal cosa. Me la paso mejor cuando es el momento ideal. Lo cierto es que la feliz parejita ya llevan más de una década juntos. Se ven radiantes, felices y cada vez más guapos los dos. Yo no he visto jamás a Angie descuidarse. No, está guapísima, al contrario. Cada día está más guapa. Mi cielo, gracias. Ahí es que aprendo de ti, mi amor, eres mi mejor ejemplo. Rally, para mí son una pareja perfecta, pero claro, cuando te pones a analizar en la manera en que ellos llevan su relación, o aprendemos de ellos o no hacemos nada como ellos. Hay gente que yo creo que sí pudiesen vivir. ¿Tú me vas a decir que tengo que aprender de ellos vivir en lugares separados? Ok, ella está con un hombre que ya venía de un matrimonio, Raúl, y tenía su hijo, o sea, Sebastián tiene su hijo. Y entonces yo creo que él tenía que tener su momento también, no sé, yo... Es lo mismo que él y Mili, que comen en mesas separadas. Sí. Actually, déjame explicar una cosa. Como mi esposa ronca, yo me quiero ir al como que tú no cuarto. roncas. Un momento. Me quisiera ir al cuarto de mi hija a dormir porque mi hija no vive con nosotros. Ahora está quedándose ahí una semana, pero ella tiene su apartamento y Mili no me deja. Ok, mi casa nueva tiene un máster que tiene, el cuarto máster tiene 2 camas. No, Mili no me deja, me dice, no, tienes que dormir al lado mío, no te puedes ir para el otro cuarto. Y yo le digo, pero Mili, tú puedes ir al doctor para que te pongan algo para que tú no ronques la noche entera. Pero, entonces Raúl, ahora no solo ronca, ahora hace de momento así. Y yo digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Raúl de Molina, tú no roncas, tú no haces Entonces, ¿tú sabes lo que yo hice? ¿Tú sabes lo que? No, yo no ronco casi nunca. Me compré un aparatico que tengo al lado de mi mesa de noche que hace ruido como para dormir y yo me lo pongo, entonces oigo así como la ola del mar. Sí. Así hace la voz. Pórtate bien. ¿Qué les puedo decir? La vida de matrimonio. Mili, ¿a dónde van ustedes por la noche, Raúl? Y que esa pobre Esta noche vamos a casa de nuestra amiga. Espérate. Esta noche, un momento. Esta noche vamos a casa de María Celeste Villarreigosa. ¿Cómo que Villarreigosa? Vamos a ir a comer en casa de ella. Que nos invitó porque tiene unos amigos que vinieron de España y todo eso. Y cuando digo eso, porque después que la vi bailando tanto con el que era el alcalde de Los Ángeles, después de fiesta por ahí, todo eso, digo, oye, ni que ahora habían que quedaron enamorados, parece los dos. Tú lo que eres un envidioso, déjala. Que se desarrolle. Tú lo que eres un envidioso, para de controlar a María Celeste. Porque tú quisieras estar en el qué sé yo y Mili te dice para la cama, yo no para la quiero casa. estar en ningún, yo estoy felizmente casado aunque tú no lo creas. Yo quería que lo dijeras. Estoy felizmente casado, yo no tengo que estar en esa bobería, pero lo entiendo de María Celeste. Mira, llegó de Puerto Vallarta ayer, se fue a jugar tenis hoy en la mañana, llamó a Villarreigosa antes de jugar tenis, después de que terminó de jugar tenis y después va a preparar la comida para esta noche. Bueno, María, haz lo que te dé la gana, que el gordo lo que te tiene celo.